Hola, ¿qué tal de nuevo? Me alegro muchísimo de poder estar otra vez aquí con vosotros y hoy es un día muy especial, como siempre, mi compañera Amor. Hola, encantada. Y hoy tenemos a nuestra invitada, que es un honor enorme tenerla con nosotros. Se llama María José Carrillo. Gracias. Es consultora, especialista en Feng Shui, lleva muchos años y hoy nos va a ayudar y nos va a dar los conocimientos necesarios para poder enfocarnos mejor en la vida a través del Feng Shui. Muy buenos días. Buenos días. Hola, María José. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Por qué no nos cuentas y les cuentas a nuestros telespectadores qué es realmente el Feng Shui para todas aquellas personas que no lo conocen? Muy bien. Pues Feng Shui es una técnica china que hace más de 3.000 años que existe y es armonizar el espacio para encontrar lo que es la salud de nuestro hogar, ¿no? Nosotros llamamos que incluso puede ser la acupuntura del espacio. Intentamos a través del Feng Shui sacar los lugares de poder, intentar saber dónde está la distribución de nuestro espacio, añadir los 5 elementos en cada habitación de nuestra casa, añadir el yin y el yang, ese equilibrio que podemos encontrar en nuestra casa, para al final encontrar esa armonía y esa paz que todos necesitamos en nuestra vida. Yo cuando te estoy ahora escuchando, lo que se me ocurre es, que supongo que a muchos de vosotros también os pasa, es que vemos unas casas preciosas o entramos en casas de amigos que son preciosas, pero cuando entras dentro notas pues, como que no estás en sintonía, como que no te encuentras bien. Como que no hay buen chi. Eso. Y que sí, y luego entras en casas pues que igual no tienen esa belleza o que no tienen esas cosas que a veces la gente considera de más valor. Son casas muy sencillas, pero que encuentras una paz allí dentro y te encuentras tan a gusto. Claro. Supongo que todo esto tiene que ver también con el Feng Shui. Sí, porque el Feng Shui no tiene nada que ver con lo bonito, ¿no? Todo nos tiene que gustar, pero no nos vamos a fijar que una casa bonita necesariamente tenga que tener buen Feng Shui. Entonces, lo primero para estudiar o trabajar una casa, necesitamos el plano, ¿no? A través de ese plano nosotros vamos a ver la distribución y lo ideal de una casa, si algún día tenéis que comprar algo, es que sea lo más cuadrado rectangular posible, ¿vale? Imaginaros que esto es el plano de mi casa, ¿no? Debería ser lo más cuadrado rectangular. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no todas las casas son así. En el momento que una casa empieza a tener formas puntiagudas, formas que les faltan un trocito, ¿qué pasa? Que eso son carencias que yo voy a tener en mi vida cuando apliquemos un bagua. Entonces, por muy bonita que sea una casa, si no tiene un buen plano, no va a tener un buen Feng Shui. Pero después, como tenemos el Feng Shui, vamos a poder tener esas curas que llamamos o esos consejos Feng Shui para apoyarlo y añadir eso que a esa casa le falta para tener buen chi. Por eso una casa pequeñita y muy sencilla, a través quizás intuitivamente que ha elegido unos colores o unos materiales para esa casa, puede tener muy buen Feng Shui. Entonces, cuando tú vas a una casa y tienes esa sensación que no sabes por qué, pero necesitas salir de ahí ya, el instinto natural que todos tenemos te está diciendo que esa casa tiene mal Feng Shui. Y es... No, es que ha utilizado una palabra, la bagua. El bagua. Igual hay mucha gente que no sabe lo que es una bagua. Explícanoslo un poquito. Pues el mapa bagua es como un rectangular con 9 cuadraditos. Cada uno tiene una dirección diferente y en el Feng Shui hay diferentes escuelas. Está Feng Shui de la brújula, está Feng Shui de la forma, ¿no? Que es el que utilizamos nosotros en la escuela europea. Entonces, ¿qué es el bagua? Pues es lo que utilizamos para averiguar en nuestra casa las diferentes áreas de la vida. Está la zona de prosperidad, la de zona de amor, la de salud, la de carrera profesional. Entonces, lo que intentamos a través de la puerta de entrada, añadimos este bagua. Imaginaros que este bagua se hace igual de grande que el plano de nuestra casa y así podemos encontrar o activar esas zonas que en mi vida no van bien. Si yo estoy pasando por un momento de que no tengo en este momento de mi vida salud o no tengo trabajo, quizás voy a ir añadiendo el bagua a mi casa, a esa zona que corresponde el trabajo profesional y voy a ver cómo lo tengo. ¿Qué tengo allí? Quizás tengo un baño, quizás tengo un desorden brutal porque tengo, yo qué sé, el trastero o un armario hecho un caos, ¿no? Pues como hemos dicho que Feng Shui no deja de ser la acupuntura del espacio, entonces si yo tengo un bloqueo energético porque tengo, por ejemplo, aquí un desorden, si lo tengo en la zona de salud, eso va a influir en mí. Entonces, cuando vamos a una casa, cuando vemos, yo te contrato porque necesito, pues yo qué sé, más economía, vamos a ir al punto de la prosperidad de esa casa y vamos a ver qué es lo que está afectando en esas personas y en esa casa. Entonces también los colores sí. tienen mucho que ver. O sea, depende de qué color tú pintas una habitación u otra.
Las herramientas del Feng Shui son, primero, los 5 elementos. Todos los 5 elementos hemos dicho que es la base del Feng Shui, el yin y el yang y los colores. ¿Por qué? Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, mi dormitorio en la zona de salud. La zona de salud es una zona de elemento madera y de colores verdes en toda la gama. Y si yo tengo el dormitorio aquí, imaginaros que yo lo he pintado todo blanco, porque soy una persona que no me gusta el color, todo blanco. ¿Qué pasa? El color blanco es elemento metal. El elemento metal es el hacha que corta la madera, porque estamos en una zona madera, en una zona de colores verdes. Entonces, si hubiese pintado esa habitación, por ejemplo, de un color, un verde suave, un verde manzana, un verde, pues yo qué sé, suavecito, ¿no? Eso va a hacer que complemente al elemento de ese espacio de mi casa y va a aumentar mi salud. Pero si, por ejemplo, había elegido el blanco, yo no sé por qué, desde que he pintado ese color, yo empiezo a encontrarme más débil, más cansada, o puedo encontrar más enfermedad de lo normal, y simplemente es porque el color es inapropiado para la zona de mi casa. ¿Sí? Que a lo mejor a ti te pasa, y cada persona tiene un plano diferente, una casa diferente, unos colores diferentes y una distribución diferente. Por eso el Feng Shui no es algo que se puede hacer a todo el mundo, es una talla única. Yo a ti te haría un informe personal para tu casa y tus circunstancias, y a ti otro. No es un Feng Shui, yo todo el mundo, no. Un Feng Shui serio es, necesitamos primero el plano, porque el plano es como cuando tú vas al médico. Tú vas a un médico y tú estás enfermo. Ese médico, ¿qué va a hacer? ¿Una receta enseguida? No. Te va a hacer un diagnóstico, te va a hacer unos análisis y te va a hacer una radiografía. Para el Feng Shui la radiografía es ese plano de su casa. Cuando yo vea ese plano y vea cómo son esos colores, esa forma, esos elementos, yo veré cómo está tu vida y cómo está tu casa. Porque tu casa es un reflejo de cómo estás tú en este momento. Qué interesante. Pero yo me estoy fijando en este mapa. Y por lo poco que yo entiendo, yo me parece que la salud de mi casa está en mi cocina. Bueno, no está mal. Tengo toda la cocina verde y de madera. Bueno, pero además, ¿para qué es la cocina? Una cocina normalmente es para hacer la comida. Entonces, muy importante en las casas, que yo siempre digo que todo debería funcionar, ¿no? Si yo tengo una cocina que quiero decir, no que funcione, sino que tú la utilizas, tú haces el desayuno, tú haces comidas, tú haces cenas, está activada. Pero si es la típica cocina de un soltero que solamente va de paso, esa cocina es como si estuviese en off, porque no se utiliza, está desactivada y esa zona queda muy, sí, en cierta manera, habríamos que activarla. Entonces, si tú tienes una cocina que se utiliza para la nutrición de la familia y encima la tienes en la zona de salud y tienes colores verdes o muebles de madera, ya es positivo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya veo que las cosas no las llevo siempre, demasiado mal. Claro, si voy a tu casa y veo una cocina pues demasiado llena, que esté sucia, que esté roto, pues entonces ya hablaríamos de un mal Feng Shui. Vale. Ahora cuando hablabas de los colores, María José, me ha venido a la cabeza estos chicos que van siempre todo el día vestidos de negro. Me ha hecho reflejar un poco también la importancia que puede tener los colores en la forma de vestir. Mira, la importancia es muy importante porque la lógica, cuando una persona va a tener un bebé, nadie nos se ocurriría pintar una habitación de negro, ¿no? Ya entra en la lógica de que no lo harías, ¿no? Pero el color es una vibración. Según tú te levantas por la mañana, esa vibración, ese estado de ánimo, tú vas a coger del armario un tipo de color o otro, ¿no? Porque el color el rojo nos va a activar más, el azul nos va a apaciguar más, ¿no? Si yo tengo ya ese conocimiento del color, yo voy a manipular ese espacio de mi casa para acoplar eso que yo quiero. Imagínate que yo voy a una casa que está demasiado yang. Una casa demasiado yang es una casa que es muy rápida, que todos vamos deprisa, que hay estrés, que todos chillan, que hay peleas, que hay un caos, ¿sí? Si yo a esa casa que es demasiado yang le pongo colores yang, que serían colores muy rojos, granates, naranjas, colores muy subidos, muy activos, pues ¿qué va a pasar? Que va a ser una casa más caos todavía. Pero si yo ya voy a una casa que lo que me están diciendo es que hay muchas disputas, que hay mucho caos, mucho nerviosismo, yo voy a intentar poner colores yin, que estamos manipulando, es decir, unos rosas suaves, unos azules suaves, un color beige. Entonces, a través del color vamos a hacer eso. Pero siempre hay que tener en cuenta los adolescentes,
los adolescentes es como un mundo aparte, porque a veces podemos manipular muy poquito de ese tipo de habitación, porque es zona restringida. Sí, sí. Bueno, yo digo que lo bueno sería hablar con ellos y decirle, mira, ¿qué te parece? Porque tú tendrás metas, ¿no? A ti te apetecería pues a probar o conocer a una chica o sacar, yo qué sé, ir a un equipo de fútbol mejor, ¿no? Buscar qué es lo que necesita esa persona, niño o niña. Sí. Una vez que hemos buscado eso, si lo intentamos, podemos transmitir las metas a través del espacio. ¿Cómo? Lo que es negativo es negativo. Por ejemplo, si a ese niño le encanta el cine de terror, le encanta lo maquiavélico o ser, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Heavy metal o lo que sea, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Tú imagínate que tienes un niño de 16, 18, bueno, da igual, y tiene un póster de una película de terror o de heavy metal y hay un hombre pues con la cabeza medio cortada, bueno, entonces, lo que hay ahí es negativo. Te guste o no te guste, si es negativo, es negativo. Y crea mal feng shui. Si tenemos un niño rebelde y el entorno de esa habitación, que mínimo un niño pasa de 8 a 10 horas cada día en ese espacio, pero además si es adolescente se encierra en la habitación y no sale de allí porque aquello, más que una habitación, es un búnker, ¿qué pasa? Que como está, contra más horas estemos en un espacio, más nos influye y más nos afecta. Si lo que tiene alrededor ese crío son calaveras, gente chillando de heavy metal y una cartelera de cine de Viernes 13, le va a crear más energía negativa. ¿Sí? Te voy a poner un caso de una consulta que yo tuve de un adolescente con muchos problemas. Es una etapa muy complicada en la adolescencia. Bueno, este niño pues le habían hecho en toda una pared un graffiti con su nombre. Siempre pongo este caso porque me encanta, porque era un rebelde, nos hablaba con los padres, dejó el instituto, dejó el fútbol, lo dejó todo, y se puso un graffiti tremendo en la pared y su cama daba justamente a la pared donde estaba este graffiti. ¿Qué pasa? El graffiti es arte, un graffiti es arte, ¿vale? Pero ¿dónde está este tipo de arte? Este tipo de arte se hace en la calle, este tipo de arte es callejero, es rebelde, es antiley. Hoy en día en muchos sitios se puede pintar, pero hubo una época que te pillaban y te metían en el calabozo, ¿no? Entonces estamos hablando que es estar contra la ley, soy antinormas, todo es lo que significa este tipo de arte, ¿no? Si tú estás en la calle no pasa nada, pero tú lo tienes en la pared de tu dormitorio justamente colindante con tu cama, el niño estaba tremendo. Cuando yo fui a esa casa, ¿cómo hacíamos esto? Porque ese niño, ¿cómo le quitas el graffiti que era su nombre, ¿no? Pues intentemos dialogar con ese niño a ver qué era lo que le encantaba. Menos mal, le encantaba el Barça. Me encantaba el Barça. ¿Qué hicimos? Pues el Barça, ¿qué dice? El Barça es un equipo, es més que un club, es amistad, todos vamos a una, es unión, ¿no? Entonces digo, bueno, por ahí vamos a ir. ¿Qué hicimos? Le dijimos que íbamos a pintarle la habitación como el Barça y le pintemos toda la habitación un azul muy suave y allí donde estaba ese grafiti le pusimos, bueno, en la pared azul y el escudo del Barça. Pues el cambio fue brutal de esta persona, primero porque él activó el color de la tranquilidad, ese color jean, y además ese simbolismo del Barça, que hubiese sido cualquier otro, ¿vale? A él le ayudó para quitarse esa agresividad tan grande y hoy en día está estudiando pues para Mosso, que podría haber sido cualquier otro ejemplo, ¿no? Podría haber estudiado para Dios sabe qué, ¿no? Pero era ya me quito del camino de la agresividad, de la rebeldía y de que estoy en contra del mundo para empezar a relajarme y empezar a encarar mi vida, qué es lo que quiero y hacia dónde me dirijo. Pues la influencia de un espacio puede llegar a esos extremos. Es importante, sí. Imagínate. Pues es que dicho esto de esta manera, muchas de las que somos madres nos damos cuenta de lo difícil que es aguantar esa etapa, que a veces esa etapa dura 2 años y a veces dura 20 casi, y que te cuesta. Por Dios, porque además es que no te los quitas de encima, si es que los sigues teniendo en casa. Sí. Y bueno, no es que yo me los quiera quitar de encima, ¿no? Pero bueno, lo que nos ocurre, y a veces es que no somos conscientes de que estamos poniendo un color, estamos poniendo algo o algún otro tipo de decoración, porque me imagino que también según qué esculturas o según qué cosas ahí ponemos... claro, ahí está el simbolismo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ir a una casa y en una consulta de Feng Shui y esa persona pues está buscando quizás prosperidad, ¿no? Dices, mira, que es que no podemos y tal, ¿no? Y entonces vamos a la zona de prosperidad de esa casa para activarla y me encuentro quizás pues una escultura de madera tallada de estos negritos del Senegal o de África o y tal, ¿no?
es muy bonita, a mí me encanta viajar y me encantan esas figuras, pero esa figura, el simbolismo de esa figura en concreto es inapropiada para esa zona de prosperidad. ¿Por qué? Porque si yo soy lógica y profundizo en la figura del negrito del Senegal, posiblemente, o del África, ya da igual, posiblemente ese negrito a lo mejor come un día y a lo mejor no come 5. A lo mejor para ir a recoger agua, ¿sabes? La negrita que tiene la jarra aquí hace no sé cuántos kilómetros para poder coger agua. ¿Realmente esa figura es un simbolismo de prosperidad? No. Pero realmente en Feng Shui esa figura es un punto energético negativo para que llegue la prosperidad a esa casa. Sin embargo, este mismo objeto me la llevo a la zona de saber y cultura o a la zona de viajes. Hay una zona en nuestra casa de viajes, ¿no? Para activar viajes. Y si esta misma figura tallada de este negrito la pongo a mejor en la zona de viajes, quizás me active irme a hacer un safari por África, yo qué sé, ¿no? Entonces, imaginaros un cuadro, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué tenemos colgados en nuestras paredes? Es muy fácil de decir, observa bien qué tienes, porque intenta tener pues paisajes o cosas positivas, porque eso es lo que va a transmitir en ti. Entonces, yo siempre digo que estas imágenes, estos colores, estas cosas que tenemos en nuestra casa, una gota de agua es inofensiva, ¿no? Una gota de agua no pasa absolutamente nada, pero una gota erosiona toda una roca, ¿no? Quiere decir que si yo voy a un hotel y me encuentro este cuadro, que es a lo mejor negativo, yo voy a estar una noche, 2 noches, me voy a mi casa y no va a pasar nada. Pero si yo en mi casa o dentro de mi dormitorio, que estoy tantas horas cada día, tengo una imagen o algo negativo, cada día va a influir en mí. Y yo poco a poco voy a tener ese resultado, no voy a saber por qué, pero eso va a influir en mí. Y a veces es inconsciente, puramente. Sí, ¿no? sí. Por eso es tan importante que qué tengo en mi casa y cómo está influyendo en mí. Yo conozco a personas, ahora que hemos comentado lo de los hoteles, que cuando llegan a una habitación de hotel cambian las cosas. Bueno, está muy bien. Y cambian el sitio donde está la cama. Yo con tal de no mover peso no lo hago, pero muchas veces digo, uff. Bueno, a ver, por ejemplo, si tú vas, imagínate que eres una persona de negocios y tienes que viajar mucho a hoteles, a hostales para hacer negocios a otros sitios, ¿no? Nosotros, yo me llevo siempre mi bagua, ¿no? Entonces con él me miro mi habitación y si tengo que hacer algo de grandes negocios, voy a ver que tengo la zona de prosperidad de esa habitación porque a lo mejor me puede ayudar, ¿no? ¿Y si no lo quitas? Si claro, fuera negativo. Claro, si no lo quito. Porque mientras que yo estoy en esa habitación, me pertenece. En el momento que salgo por la puerta, pues luego coloco otra vez lo que había allí, ¿no? Pero simplemente distribuir un poco el mobiliario o mover algo de sitio, no vamos a hacer nada malo. Sin embargo, nos puede influir para bien a nosotros. Explícanos una cosa, porque es muy típico oír eso de la dirección de las camas a la hora de dormir, ¿no? Según en qué dirección está la cama, tú te levantas más relajado, más descansado o agotado, ¿no? Entonces, explícanos. Bueno, la habitación, yo siempre digo que si tuviese que decir qué parte de nuestra casa es la más importante, sin duda, la más importante es la habitación. Y aunque no seamos conscientes, dices, porque mucha gente tiene un piso, ¿cómo se llama? Piso dormitorio, porque está todo el día fuera y solamente llega a dormir. Bueno, pero está 8 horas. Pero mínimo son 8 horas dentro de ese dormitorio. Entonces, ¿qué pasa? Ese dormitorio, lo ideal, muchas veces decimos, pues mira, la cabeza al norte. Bueno, el Feng Shui de la forma lo que nos aconseja es, la primera ley es que la cabeza, nuestra cabeza, primero tenga una pared sólida, que no tengamos una ventana y tal, porque eso no sería buen Feng Shui. Entonces, lo primero, tener una buena pared sólida y segundo, que tenga yo visibilidad de la puerta. Es mucho más efectivo que mi cama tenga una pared sólida y que tenga yo visibilidad de la puerta de entrada a la habitación, que mi cabeza esté al norte. ¿Sí? Si me dices, ¿qué prefieres? ¿Cabeza al norte? No, primero que yo tenga visibilidad, porque es mucho más efectivo y lo que se suele llamar es el lugar de poder de la habitación, ¿no? Entonces siempre la cama lo más alejado posiblemente de la puerta y con una buena pared sólida. Y que no se olvide nunca el cabezal. ¿No? El cabezal. A ver, explica. Bueno, porque el cabezal es la protección que tenemos nosotros, ¿no? No es lo mismo estar pues en medio de una pared, tener la cabeza de una pared, que tener pues un cabezal opaco de madera y macizo, ¿no? Pero hay muchas camas que no llevan cabezal. Sí, pero simplemente lo que a ti te va a transmitir el estar todos los días dormido en una cama con un buen cabezal de madera va a ser esa estabilidad y esa seguridad en ti mismo. Tú no lo vas a ver, pero poco a poco te vas a dar cuenta. Y en muchos niños que no tienen cabezales son niños inseguros y con muchos miedos por la noche. En el momento que le ponemos un cabezal a ese crío, también cambia el chip.
Sobre todo que no tengan debajo de una ventana. Y entonces yo estoy entendiendo que los cabezales de hierro no son buenos. No son apropiados para el Feng Shui. Siempre intentamos rodearnos de materiales naturales. No es lo mismo la madera que viene de la tierra que el metal, ¿no? El metal es un elemento muy frío y además también lo que intentamos es evitar un poco la energía electromagnética de un espacio. La madera sí que lo repele, pero el metal no, sino que además lo conduce. Entonces, lo ideal en lo que sería una habitación Feng Shui siempre es en la habitación una cama lo más centrada posible, con 2 mesitas a los lados, independientemente que yo viva sola. Si yo quiero tener un equilibrio en mi vida, debo tener dos mesitas a los lados, lo más alejado de la puerta y con un buen cabezal. Si puedo evitar no tener nada encima de la cabeza, pues mucho mejor, porque ¿qué pasa? Que mucha gente pone estanterías con libros, con... Vale, yo ahora preguntaba, ¿qué es eso de no tener nada encima de la cabeza? Sí, o ponen el típico mueble que es mueble nido, que tiene muebles encima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Oye, a mí no me gusta, me da la sensación de que se me puede caer encima. Sí, bueno, pues aparte de la seguridad que pueda crear, que nos pueda caer algo, simplemente es como si tuvieses toda la noche con un saco de arena encima, ¿no? Es esa opresión. Entonces, deberíamos tener lo más despejado posible encima de la cabeza. Nido para guardar cosas. Pero podemos tenerlo en otro sitio. Los pisos son tan pequeñitos que no hay espacios. No es aconsejable. Han sido muy utilizados en una época los muebles así. Sí. Yo no los aconsejo para nada. Si los puedo evitar y los puedo quitar, van a dormir mucho mejor porque crean muchos problemas de insomnio y de tranquilidad, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes toda una librería, un montón de libros encima de tu cama, ¿no? Es como toda esa información toda la noche pidiéndote atención, ¿no? Para que tú lo entiendas, yo siempre digo que todo lo que tenemos en nuestro entorno nos debería gustar mucho. Todo debería estar nuevo, no debería haber nada roto, porque todo lo que está roto o estropeado nos bloquea el chi. Entonces, en nuestro bagua o en nuestra casa, allá donde haya algo roto o estropeado, va a haber un bloqueo energético que se va a paralizar. Entonces, si en la zona de prosperidad, que es donde me llega a mí el dinero, tengo algo roto o estropeado, se va a quedar así. Es lógico eso. Pero después, todos los cuadros, figuras, cortinas, todo lo que tengamos en nuestra casa, tú tienes que imaginarte que tenemos como hilos energéticos que nos une a todo lo que hay en nuestra casa. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué dices? ¿Y eso qué significa? Pues que todo nos une un recuerdo o un sentimiento, ¿no? Si por ejemplo yo tengo un jarrón maravilloso que a mí me regaló mi yaya el día de mi cumpleaños, el hilo energético que me une a ese objeto va a ser súper positivo, porque la unión que me une a esa persona que me lo regaló, aunque yo no piense en ella, el hilo energético que me une a ese objeto es algo muy positivo, ¿sí? Pero a lo mejor hay una persona, pues una amistad o un familiar que hoy en día ya no hay relación, o hemos acabado fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me regaló eso era muy bonito y sigue siendo bonito, pero hoy en día lo que me une a ese objeto es algo negativo. Desagradable. Ha cambiado. Por recuerdo, por sensación o por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Energéticamente, donde yo tenga ese objeto, va a haber también otro bloqueo energético. Entonces, es importante revisar qué es lo que tengo, por qué lo tengo y dónde lo tengo. Entonces, todo eso me va a dar pistas de cómo fluye la energía en mi espacio. María José, una pregunta. ¿Y las fotos de las personas que se han ido de nuestra vida y que conservamos en las paredes? Mira, las fotos deberían ser siempre felices, siempre porque es un momento de ese momento de tu vida. Entonces deberían ser siempre momentos felices. Yo siempre aconsejo, más vale que sea la foto de un momento feliz, aunque tú no vayas guapa, que tú vayas, que estés en una boda guapísimo y ese día estuviésemos enfadados. Siempre momentos felices. Cuando tenemos fotos de personas fallecidas, hay una zona de nuestro bagua, de nuestra casa, que sería el sitio ideal. Tener fotos por toda la casa no es apropiado, es mejor tenerlas en el sitio ideal que de tenerlas. Yo nunca aconsejo personas de fallecidos dentro de un dormitorio, nunca. ¿Por qué? Porque es en el momento donde yo estoy descansando, que estoy totalmente inconsciente y esa energía va a recibir cosas que no es en el momento, ¿no? Entonces, sí que hay una zona de nuestra casa que sería positivo, pero si tú te sientes cómoda poniéndolo en el comedor, puedes ponerlo en el comedor. Nunca, ni en el recibidor, ni en el dormitorio. ¿Qué ocurre con las habitaciones que mucha gente rodea de espejos? Porque pone espejos en el techo, espejos en todas las paredes. Espejos en el techo. Los hay, los bueno, queda muy sexy, queda muy divertido para un fin de semana,
pero no son aconsejables. A ver, espejos podemos tener en el dormitorio. La única consejo Feng Shui que nosotros damos es que cuando tengamos un espejo en el dormitorio no te veas reflejado mientras que estás sentado o tumbado en la cama. Entonces, si tú lo tienes justamente enfrente, justamente al lado, ¿qué pasa? El espejo no es negativo. Lo que simplemente, ¿para qué es el espejo? El espejo es duplicador. Está continuamente duplicando o rebotando esa imagen y eso crea una energía yang y de nerviosismo y de alteración. ¿Qué pasa? Que tú no vas a descansar. Entonces, está comprobado que si tenemos adolescentes o personas que tienen un espejo, si no lo quieren quitar, podemos poner una cortina o poner un biombo, cualquier cosa que en ese momento, durante esas horas de sueño, no te veas reflejado. Por la mañana tú lo retiras y ya está. No es que sea malo, simplemente que mientras que tú estés descansando, tu persona esté descansando. Si no, es continuamente está rebotando esa imagen. Es curioso, ¿no? Las modas en lo que es decoración, porque yo recuerdo una época donde los grandes espejos estaban siempre enfrente de la cama, ¿no? Yo aconsejaría que si podemos tenerlos dentro del armario o en algún sitio. Sí, que lo abras en un momento puntual para verte. Sí. Incluso a veces lo hemos disimulado con vinilos o con alguna cosa, ¿no? Pero si yo tengo que elegir entre comprarlo o no, prefiero no. Pero si lo tengo, pues hay esas curas Feng Shui que podemos hacer para que no me dañe. Me estoy sintiendo tan bien, porque es que en mi casa siempre me dicen que estoy cargada de puñetas, porque yo me negué a poner espejos en las habitaciones, no tengo ningún espejo en las habitaciones. O sea, cuando un plato en la cocina se da un golpe, lo tiro. Y entonces me dicen, ¿pero por qué lo tiras? Digo, mal Feng Shui. No, o sea, como que me está dando la razón en muchas de las cosas que yo he estado haciendo hasta ahora, quizás inconscientemente, pero que en mi casa me decían, es que mira que estás cargada de tonterías, porque pues si todavía se puede utilizar. No. Y otra de las cosas en las que tengo mucha manía es que haya orden dentro de los armarios y en los cajones. Porque digo que si no hay orden en los armarios y en los cajones, si no hay orden en tu casa, no hay orden en tu vida. Pues eso, mientras los niños eran adolescentes y eso, pues ha sido muy complicado. Sí. O sea, que en eso también hay que tener orden para que esté todo bien. Antes de activar una casa, antes de empezar a hacer Feng Shui, lo primero que tengo que hacer es orden y limpieza. Porque es que no tiene sentido. Es como si tú te compras ahora un traje maravilloso de Chanel, pero tú ni te has depilado ni te has duchado. Y ¡clan! No es lógico, ¿no? Pues nuestra casa es lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es hacer orden y limpieza. ¿Por qué? Porque donde tengamos desorden o tengamos cosas rotas y tal, eso es un bloqueo. Entonces, lo primero que es cuando... ¿Cómo saber si hay orden o no? Pues simplemente cuando tú abres las puertas de tu armario o abres un cajón, si tú tienes que pensar en ese momento, a ver si me pongo, significa que tú necesitas hacer un orden, ¿no? Ahí. Entonces, simplemente ser consciente de decir, cuando tú abres tu armario, tienes que mirar prenda por prenda y pensar qué es lo que realmente me pongo o lo que dejo ahí por si acaso, ¿no? Porque muchas veces decimos, por si me adelgazo, por si vuelve la moda, por si vuelve el frío, por si vuelve la calor. La cuestión es una excusa para que esa chaqueta vaya dando vueltas por el armario y no me lo quite de encima. Entonces, lo ideal es que decimos en Feng Shui, quito lo viejo para dejar sitio a lo nuevo, o quito lo que no sirve para dejar sitio a lo que sí sirve. Entonces, todos los prestaches y cajones de mi casa deberían estar hasta el 50%, hasta la mitad. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo al universo es que el poder de la abundancia es que le dejo espacio para que llegue todas esas cosas que yo necesito. Entonces, hay dos limpiezas importantes en el año. Una es para San Juan, que antiguamente, ¿qué hacía la gente? Todo el mundo, todos los vecinos se reunían para quitar las sillas que no servían, muebles viejos, ropa que no servía, y hacían esa típica hoguera en San Juan, que eso se hacía toda la vida y se está perdiendo. Entonces, deberíamos hacer dos limpiezas. Una sería en San Juan, que sería para junio, que es a mitad de año, y otra ahora, que es para comenzar el año. En los dos equinoccios. Sí. Genial. A mí se me está ocurriendo una cosa. Y es que como el tema este me parece tan interesante y se le puede sacar tanto partido y es tan necesario que sepamos pues mejorar nuestra salud, mejorar nuestra economía, mejorar las relaciones de pareja y todas estas cosas, nosotras normalmente recibimos emails de personas que nos preguntan algo. Y a mí me encantaría poderte decir, y te digo,
por al menos por parte de nosotras dos, es que esta es tu casa y que puedes volver cuando quieras. Gracias. ¿Y qué te parece si con las preguntas que nuestros televidentes nos van a hacer a nuestro correo, que ya lo sabéis cuál es, y va a aparecer impreso, que te podamos invitar otro día y que puedas venir a responder a esas preguntas que nos van a hacer? Totalmente, totalmente. ¿Qué os parece? Esperamos vuestros emails, ya sabéis que es viajaralexito@gmail.com. Las preguntas que tengáis para María José, cualquier problema que tengáis en casa, vemos que podemos con muy poquitas cositas solucionarlo. Y podemos, pues, en el momento que tengamos algunas preguntas, poderte volver a llamar y poder contar contigo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Genial. Y pues no sé cómo vamos de tiempo. ¿Eso quiere decir que nos hemos pasado del tiempo? Hemos hecho 2 programas en uno. Es que se nos va. Sabíamos que se nos iba a ir el tiempo porque el tema es súper interesante. Te vas metiendo y además vas hablando y vas comparando con cómo tienes, vas ostras, mira, y me había despistado de esto, cara, y no me había dado cuenta de esto, ¿no? Y pues bueno, entonces lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que podéis contar con nosotros, enviarnos los emails que necesitéis en el aspecto que queráis. Sabéis que estamos abiertos a escuchar todas vuestras propuestas. Y pues nos despedimos. Muchísimas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, María Gracias a José. vosotras por haberme invitado. Gracias. Hasta la próxima, chicos. hasta pronto. Real Home Today. Tu hogar al alcance de tu mano. Disfruta de unas merecidas vacaciones. ¿Te gustaría tener tu vivienda en propiedad? Sé dueño de tu tiempo. Haz de tu vida una gran aventura. Sumérgete en tus sueños. El placer de sentir. Real Home Today lo hace posible.